Eres mi todo, oh Señor. Desde que respiro tuyo soy. Mi corazón late por ti, pues me marcaste con tu amor. Eres mi pasión, mi primer amor. En ti yo sustento lo que soy. Y hoy vengo a declarar mi dependencia está en ti, en ti. Si nací es por ti. Hola, bendiciones, muy buenas noches a todos, el Señor los continúe bendiciendo. Es un gusto estar una vez más con cada uno de ustedes en este momento, un tiempo de capacitación, un tiempo de llenarnos más del Señor, un tiempo más de conocer lo que Dios desea de nosotros y en nosotros. Yo quiero invitarte a que te puedas disponer totalmente a recibir del Señor y también darle a Él, darle ¿qué? Lo mejor de nosotros, darle nuestro tiempo y nuestra disposición, amén. La palabra del Señor, Salmos capítulo 1, verso 1 al 3, y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y hay una consecuencia para esto, ¿cierto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo que nos invita la palabra del Señor a través de este salmo es poder alinearnos a su verdad, alinearnos a su voluntad, ¿cierto? Alinearnos es salirnos de los caminos que nos pueden estar llevando lejos del Señor e irnos por la senda de justicia y verdad que nos declara la palabra del Señor a través de la ley del Señor, ¿cierto? Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dios nos ha llamado a nosotros como cabeza del hogar a meditar de día y de noche en la palabra del Señor. Porque es en la palabra del Señor donde encontramos el consejo, la sabiduría, la dirección, absolutamente todo.
y esto se ve reflejado en qué produce la palabra, ¿cierto? Aquí el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces esto es lo que hace el Señor al nosotros seguir su palabra y seguir su voluntad. Y somos los primeros llamados en seguir la voluntad del Señor como cabeza que somos, varones. Mis hermanos, Dios los continúe bendiciendo y esperamos que este tiempo sea de gran bendición para sus vidas y para sus hogares. Dios los continúe bendiciendo. Familia Misión Vida y Libertad, qué gozo es poder saludarte por este medio. Quiero extenderte una invitación muy especial para el próximo fin de semana, 7, 8 y 9 de agosto. Tendremos la celebración de nuestra convención anual de familias y será un tiempo muy especial. Así que, por favor, conéctate con nuestra programación y comparte esta información con un amigo. satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es.
fijamente hacia la meta, que eres tú, Cristo Jesús. Tú eres la meta, tú eres el propósito, tú lo eres todo, Señor. Hoy hemos declarado a través de esta canción que hemos decidido seguirte, pero también que tú eres más que suficiente para nuestras vidas, Señor. Decidimos depender de ti, creer en ti, Señor, y ver cómo tu poder y tu amor y tu gracia nos sostienen. En el nombre de Jesús, así es. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros, amén. Gloria a Dios. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que Él me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible.
Bueno, buenas noches para todos. Sean bienvenidos todos los varones que se encuentran en este momento por vía Zoom o vía YouTube, recibiendo de lo que Dios tiene para darnos a todos y cada uno de los que estamos en este momento conectados. Les damos gracias por estar fielmente los días sábados que nos hemos podido reunir. Hemos tenido unos tiempos muy especiales, unos tiempos muy chéveres donde hemos podido compartir, donde hemos podido cada uno de nosotros dar nuestros aportes, nuestras ideas. Y el día de hoy vamos a tener nuestro seminario, y este seminario va enfocado obviamente en el rol del hombre y específicamente en el rol del hombre en el hogar. Entonces, antes de comenzar, deseo que pues, comencemos con pie derecho. Entonces vamos a comenzar orando y vamos a disponernos todos. Bueno, entonces allí donde usted se encuentra, disponga su corazón, disponga su mente, su espíritu, todo su ser, para que con humildad pueda recibir lo que Dios tiene para entregar el día de hoy, no solamente a mi vida, sino a la vida de todos y cada uno de los que estamos en este momento conectados. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor Dios, de poder recibir tu palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tomando por medio de tu Espíritu Santo el control de esta noche, Señor Dios. Háblanos, papá, sabemos que necesitamos, Señor Dios Todopoderoso, cada día más de ti, Señor Dios, de tu palabra, Señor Dios. Necesitamos ser fuertes, valientes, esforzados en el llamado que tú nos has hecho. Así que hoy, Señor Dios, nos despojamos nosotros, despojamos todos nuestros pensamientos, nuestras creencias, toda doctrina, todo dogma que tenemos, Señor Dios, y que lo único que ha hecho, Señor, es causar daño a nuestra vida, para que sea tu verdad, Señor Dios, tu palabra, Señor Dios, trayendo una transformación a nuestras vidas, Señor. Así que, Espíritu Santo, toma el control en este momento, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces a continuación vamos a compartir pantalla acá para que ustedes también puedan visualizar. Tengo preparadas unas diapositivas y deseo que ustedes también puedan, por medio de ellas, tener un poco más. Bueno, entonces, como nos damos cuenta, comenzamos con nuestro seminario de varones y el tema del día de hoy es el rol del hombre en el hogar. Entonces, volviendo al diseño original del hombre. Muchos pensarán en este momento y dirán, pero volviendo, o sea, el rol del hombre en el hogar, pero ¿cómo así? Si yo todavía no tengo un hogar, yo no tengo un matrimonio, entonces esto no es para mí, me voy a salir automáticamente ya de YouTube o de Zoom, pero no. Créame que si usted es una persona soltera, usted también ha sido llamado a recibir en este momento lo que Dios tiene para entregarle el día de hoy. Es más, aquellas personas que están en la soltería y que probablemente puedan llegar a tener un matrimonio futuro, a lo mejor unos a más largo plazo, otros a corto plazo, pero los más beneficiados son aquellas personas que aún todavía no se han casado y que realmente necesitamos entender y ser preparados como varones para ese momento en donde podamos tomar ese papel tan fundamental que es estar dentro de un hogar, ¿sí? Entonces, esto es para todos, esto no es simplemente para aquellas personas que están en un matrimonio. Entonces, bueno, vamos a comenzar y... Espérenme un segundo. Ok, espérenlo acá. Vamos a comenzar primero definiendo qué es rol. Nos está diciendo el rol del hombre dentro del hogar. Y vamos a definir qué es rol. Rol dice que es sustantivo masculino. Este término se define a un cargo, dignidad o función que alguien o algo desempeña en alguna situación. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el rol del hombre, el rol del varón, es un término que define un cargo que no ha sido delegado por nada más y nada menos que es por el mismo Dios. Y una función, o sea que tú como varón y yo como varón tenemos una función fundamental, ¿sí? Que debemos desempeñar en cierta situación. No solamente dentro del matrimonio, sino aún también en la soltería. Entonces vamos a ver
porque vimos una palabra clave y esa era cargo. Y vamos a definir también qué es cargo. Dice que cargo es el grado de responsabilidad con lo cual la persona, además de formada, tiene que estar preparada. O sea, por eso estamos hablando que cuando nosotros contraemos matrimonio ya debemos estar preparados. Debe haber una antesala antes de llegar a ese matrimonio. Por eso es que es mucho más beneficioso para aquellos hombres que están en la soltería. Dice, para soportar, estar preparados, ¿para qué? Para soportar las exigencias. O sea que, hombres, esto va a ser una exigencia, el hecho de que nosotros vayamos a tener o tengamos o vayamos a tener un hogar y enfrentar los desafíos que pueden desarrollarse durante este. Y no solamente durante el hogar, sino que en la soltería también se nos presentan muchísimos desafíos y debemos enfrentar estos desafíos de una manera correcta. Por eso es que es tan importante el cargo que nosotros nos ha sido delegados como varones. Ahora, vimos también una definición de una palabra que dice, una palabra que comienza aquí, que dice grado de responsabilidad, y también quiero definir esa palabra que es responsabilidad. Responsabilidad deriva del latín respondo. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios llamó a rendir cuentas, ¿a quién le dijo que tenía que rendir las cuentas? ¿A quién llamó primero? Al hombre. O sea que yo como varón respondo ante los ojos de Dios. Entonces dice que traduce como estar obligado. No es una petición, es una obligación que nosotros como varones tenemos que dar cuentas de nuestras actitudes tanto en la soltería como dentro del matrimonio. Dice calidad de responder o ser responsable. Entonces aquí tenemos que tener claro esta idea, que nosotros debemos ser como varones personas responsables. Dice, cargo u obligación moral, capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de un acto. Entonces, hombres, varones, ¿estamos nosotros con esa capacidad de reconocer las consecuencias de nuestros actos? Si tú como varón ignoras el llamado de Dios que te ha estado haciendo una y otra vez de venir y realmente entender cuál es tu papel, cuál es mi papel como varón, nosotros tenemos que realmente aceptar las consecuencias que se nos van a venir. Por eso es más importante que nosotros en humildad seamos, digamos o aceptemos el que necesitamos ser enseñados, capacitados, instruidos por el mismo Dios para poder realmente entender cuál es nuestro llamado, para poder entender cuál es nuestro diseño, no a nuestro parecer, sino conforme a como Dios lo ha planeado para con cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar con la palabra y vamos a ver Génesis 2. Génesis 1, vemos cómo Dios está pensando en hacer absolutamente toda la creación en favor del hombre, ¿sí? Pero vemos en Génesis 2 cómo ya ejecuta esa acción y vemos específicamente en Génesis 2 que Dios pone el hombre en el huerto del Edén. Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde estaba el hombre? En el huerto del Edén. Ahora, Dios estaba en este momento preparando al hombre. En este momento, ¿cómo estaba? ¿Cuál era su estado? El estado de Adán, un estado de soltería. Aún todavía no había Dios formado a la mujer, pero Dios estaba preparándolo a él para que cuando él pusiera a esta mujer en sus manos, él ya estuviera capacitado para poder tener y llevar esa responsabilidad que le iba a dar. Entonces vemos cómo dice Génesis 2 y en el versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí hay una palabra muy importante y esta palabra es labrar. Labrar es una palabra que nosotros como varones debemos tener siempre presente. ¿Y qué es labrar? Vamos a ver
la idea de Dios para el hombre con respecto al trabajo. Y según la definición de labrar, vamos a ver algunas definiciones con respecto a esta palabra labrar y por qué es tan importante. Labrar habla de trabajar la tierra para que ésta produzca. Dios no solamente creó, sino que Él nos dio la capacidad a nosotros de que todo eso que Él creó, nosotros lo transformemos y hagamos algo que demuestre la gloria de Dios. Por eso es que los hombres estamos capacitados para poder hacer todo lo que nosotros vemos el día de hoy. Toda la tecnología que se ha ido creando, todo eso es la capacidad que el hombre le ha sido delegada, le ha sido dada para transformar. Pero entonces los hombres, como vemos en la definición, dice que los hombres debemos trabajar la tierra para que ésta produzca. Y si nosotros vemos en Mateo 25, 14 al 30, nos habla de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos habla del multiplicar, del construir y no destruir. Nos está hablando de un hombre, comienza la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Y dice, de un hombre que le dio unos talentos, ¿sí? Les dio un cierto dinero, cierta cantidad de dinero para que ellos lo pudieran administrar. ¿Y cuál era el fin del que ellos pudieran administrar este dinero? De que ellos lo multiplicaran, de que ellos con ese dinero pudieran construir, ¿sí? De que ellos pudieran realmente hacer algo mayor a aquello que Dios les había dado, aquello que este hombre les había dado. Entonces, esto nos está enseñando para que el día que nosotros lleguemos a tener un hogar, estemos capacitados para poder multiplicar, estemos capacitados para que dentro de nuestro hogar estemos construyendo y no destruyendo nuestro hogar, estemos multiplicando y no dividiendo en nuestro hogar. Entonces, por eso es que es tan importante la idea de que nosotros anticipadamente estemos preparados para poder labrar, estemos preparados para poder multiplicar esos talentos que nos han sido dados. Y yo quiero que veamos la idea de Dios con respecto al trabajo. La idea de Dios con respecto al trabajo no fue algo del pasado. La idea de Dios no es algo del presente, sino que también es para el futuro. Vemos que en el pasado el hombre trabajó y labró, según lo que nos dice Génesis 2:15, en el Edén, ¿no es cierto? Pero vemos, Señor, que también el Señor en el presente nos demanda que nosotros debemos trabajar. El hombre actualmente está trabajando, labrando en este tiempo, ¿no es cierto? Aún inclusive es un poco, de pronto para nosotros como varones, preocupante el hecho de toda esta situación que está pasando con respecto al COVID, porque a lo mejor no podemos trabajar, no podemos sustentar nuestros hogares como nos ha sido demandado, como esos cabezas de hogar, y eso nos frustra un poco y nos preocupa un poco, pero de todas maneras nosotros estamos con esa constante idea de que nosotros debemos estar trabajando, de que nosotros debemos estar labrando, produciendo, multiplicando, eso con los dones que Dios nos ha dado, con el esfuerzo de nuestro trabajo. Y vemos también que en el futuro también vamos a trabajar, porque como decía Mateo 25, 14 y 30, acuérdense, comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a, o sea que a un hombre que puso a trabajar y que puso a multiplicar esos talentos. O sea que allá en el reino de los cielos, cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros también vamos a estar trabajando. De una u otra manera, vamos a estar enseñando, vamos a estar actuando constantemente en favor de trabajar para el reino. Trabajamos no solamente para el reino aquí en la tierra, sino que allá también constantemente vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, esta idea del trabajar es una idea que Dios nos ha mostrado y Dios no pide nada de lo que Él no haga. Porque si nosotros nos damos cuenta, Dios es un Dios que constantemente está trabajando. Él dice que creó todo lo que creó en los 6 días y que el 7º día, cuando finalizó toda la obra que había hecho, entonces Él descansó. Pero no quiere decir que Él se quedó descansando y absolutamente ya no volvió a hacer nada más. No, está diciendo lo que nos quiere decir el contexto de la palabra es que Él vio que todo había sido hecho perfecto, que todo había sido hecho de la manera
como Él lo había pensado en el Génesis 1 y como Él ya lo había ejecutado en Génesis 2 y había dicho, ahora sí puedo descansar. ¿Por qué? Porque he hecho todo bueno e inclusive he hecho al hombre que es muy bueno. Porque de toda la creación, Él dijo que era muy buena, pero con el hombre dijo que era muy bueno. Entonces vemos cómo Dios trabajó y dijo, ya, puedo estar en paz porque todo lo que he hecho, ya lo he hecho perfecto. Entonces, puedo descansar. Pero vemos cómo a través de la historia Dios está actuando en su amor y su providencia a favor de su creación. Entonces, Dios es un Dios que constantemente está trabajando a favor de la humanidad, a favor de su creación, porque dice la palabra que si Él sustenta, ¿sí? Que si Él viste las flores de los campos, que si Él da alimento a las aves de los cielos, ¿cuánto más dará para con nosotros? Entonces eso nos está mostrando que Dios siempre está trabajando en su providencia para poder guardarnos, cuidarnos, mostrarnos su amor. Entonces, con esta idea, quiero mostrarles que Dios está constantemente trabajando a favor de su creación, a favor de la humanidad, a favor tuyo y a favor mío. Vamos a ver otra idea con respecto a labrar. Dice que labrar propiamente y en origen significa esfuerzo. El hombre debe ser un hombre esforzado. Este es otro fundamento que nosotros debemos tener. Debemos ser varones esforzados. Por eso dice el logo dice valientes, porque nosotros debemos ser valientes, esforzados. Dice la palabra, sean fuertes y valientes, esforzados y cobrad ánimo, porque yo voy delante de vosotros. Es Dios mismo quien va delante de nosotros, mostrándonos el camino por el cual debemos andar, guiándonos, direccionándonos. ¿Para qué? Dice en la siguiente parte de esta frase, dice que uno se toma propiamente y en origen significa esfuerzo que uno se toma para lograr algo. Entonces, eso nos está mostrando o nos está hablando de un propósito. El hombre debe ser un hombre de propósito, debe tener claro cuál es su propósito, pero entonces no es un propósito egoísta. Muchas veces nosotros como varones pensamos de manera egoísta, pensamos siempre en cuál es mi propósito y en cómo ese propósito me va a beneficiar a mí. Pero cuando estamos hablando de que Dios es quien ha diseñado un propósito para tu vida y para mi vida, estamos diciendo que es Dios mismo quien con ese propósito te va a beneficiar a ti, pero no solamente te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar a tu familia, pero no solamente va a beneficiar a tu familia, sino que va a beneficiar al prójimo, a toda una nación completa, con ese propósito que tú vas a ejecutar. Entonces, que no se trata de tu propósito, no se trata de tu pensar, no se trata de tu parecer, se trata de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Por eso, como varones, debemos saber cuál es el propósito. Debemos preguntarnos constantemente, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes con mi vida? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Nos hemos preguntado, Señor, cuál es tu propósito? ¿O ya lo sabemos? ¿Ya sabemos realmente cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿O estamos actuando constantemente y trabajando vanamente en nuestros propósitos? ¿Por qué digo vanamente? Porque Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tú puedes tener todos los propósitos, todos los planes, todas las ideas que tú quieras, pero por encima de ello prevalecen los planes de Dios para tu vida. Por encima de todo ello están los planes de Dios, de aquel que te ha diseñado, porque nuestros planes, nuestros proyectos son insignificantes al lado de lo que Dios tiene para tu vida, porque los propósitos y los planes de Dios son más grandes de lo que nosotros llegamos a imaginar, y a veces nosotros somos tan conformistas que nos conformamos con simplemente hacer nuestros planes, que son tan pequeños al lado de los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces necesitamos trabajar realmente ¿en qué? En ese propósito, en ser fuertes, esforzados para cumplir ese propósito. Vamos a seguir
con lo que nos estaba diciendo Génesis 2 y vamos a pasar al 21. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó el hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios entonces dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces nos está mostrando cómo Dios primero prepara al hombre, para que cuando luego entregue esta mujer, porque él no iba a entregarle a un Adán sin preparación, a un Adán que realmente no tenía el concepto de qué era ser un varón y cómo ese varón debería estar trabajando y cómo se debería mostrar como varón, ¿sí? Al ejecutar todas estas cosas que hemos visto anteriormente. Entonces, él no le iba a entregar cualquier cosa a Adán, porque la mujer no es una cosa, como muchas veces nosotros como hombres la podemos ver. Para el hombre, para Dios, la mujer es su más precioso regalo, su más precioso tesoro. Es la niña de sus ojos. Así que le está entregando la niña de sus ojos a Adán. Y no se la va a entregar de cualquier manera. No se la va a entregar a un hombre que no está realmente capacitado para guardarla, para cuidarla, para protegerla. Entonces la mujer siempre está buscando ser protegida. Los hijos que van a venir más adelante siempre están buscando ser protegidos por sus padres y en especial por el hombre, por el varón. Por eso es que es tan importante que nosotros, antes de llegar a ese papel, a llevar ese papel, seamos capacitados. Y si no, por algún motivo, nosotros nos casamos y no tuvimos quizás este entendimiento, todo esto que Dios tenía ya planeado en la palabra de Dios por ignorancia, a lo mejor, que quiere decir desconocimiento de las verdades de la palabra de Dios, entonces debemos empezar a trabajar. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, desde hoy mismo tenemos que empezar a trabajar en ello, en buscar y ir a los orígenes del diseño de Dios. Vemos que Dios había puesto a Adán y a Eva en el Edén. ¿Y qué es el Edén? El Edén es un lugar de deleite, es un lugar de placer. Eso significa Edén, el lugar de placer, el lugar de deleite. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros garantizar que nuestro hogar sea un lugar de deleite? ¿Cómo nosotros podemos garantizar que nuestro hogar sea un lugar de placer? Que para toda la familia sea un deleite y un placer el estar dentro del hogar. Y no por todo lo contrario, como vemos ahorita con las familias, que nadie quiere estar dentro del hogar, sino que cada cual quiere estar haciendo sus cosas, porque el hogar es un lugar de destrucción, es un lugar donde realmente no nos deleitamos, sino por el contrario, llegamos a pelear, llegamos a discutir, cada uno por su lado, cada uno a hacer sus cosas, pero no hay una unidad. Por eso habla la palabra de hogar, de hoguera, de un lugar de confort, de un lugar donde el centro de todo es Jesucristo, pero también el centro de ese hogar debe ser el hombre, quien está representando a Jesucristo y quien está mostrando a Jesucristo, y no a lo mejor un hombre o un varón que está ajeno a la responsabilidad de su hogar. Por eso también nosotros debemos trabajar en que nuestro hogar sea como un Edén, en que nuestro hogar sea ese lugar de deleite y sea ese lugar de placer. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Y vamos a ver Deuteronomio 6 y vamos a enfocarnos en este capítulo y en algunos versículos de este capítulo para poder tener una respuesta con respecto a ello. Y nos habla el título, dice, el gran mandamiento. Cuando dice el gran mandamiento, ya solamente el hecho de que diga gran mandamiento acarrea una responsabilidad mayor, porque es un gran mandamiento y debemos ponerle mucha atención, por lo cual dice el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Cuando nosotros pasamos de nuestra soltería a poder tener esta tierra prometida, este hogar, este Edén, entonces nosotros ya debemos estar preparados para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, oye pues tú, varón, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acabamos de leer algunos versículos de Deuteronomio 6. Y vamos a ver cómo a través de este capítulo de Deuteronomio 6 podemos empezar a trabajar para nosotros como varones, desarrollar ese lugar de confort, ese lugar de seguridad, ese lugar de plenitud, ese lugar de armonía, ese lugar donde se sienta realmente el placer y el deleite de estar dentro de nuestros hogares. Primero, ¿cómo tú le puedes brindar seguridad a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? Primero, nos dice en el versículo 5, amando a Dios. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos está hablando acá? Que nosotros, antes incluso del matrimonio, debemos ya saber que tenemos que amar y debemos desarrollar, trabajar en ello, debemos estar trabajando en ello, en amar a Dios sobre todas las cosas. Y este versículo es un versículo muy difícil de cumplir, porque dice, y amarás a Jehová con todo tu corazón. ¿Cuántos varones aquí aman a Dios con todo, o amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Necesitamos trabajar día a día para poder alcanzar esta responsabilidad tan grande que es el poder amar con todo nuestro corazón, alma, fuerzas. Y el amar nos habla de una entrega. Cuando nosotros amamos, no estamos esperando que nos den amor. En el matrimonio, tú no esperas que te den el recibir, sino que el amor se trata del entregar, el que tú como varón en todo tiempo entregas, aun cuando te paguen mal, mas sin embargo, tú entregas, tú siempre estás dispuesto a entregar, porque eso fue lo que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, quien es el modelo principal. La primera persona a la cual nosotros como varones debemos ver es a Jesucristo como modelo de diseño de cómo debería ser el varón, cómo debería comportarse el varón, cuáles deberían ser las actitudes del varón. Y créeme que Jesucristo amó a Dios sobre todas las cosas, a su Padre sobre todas las cosas. De esta misma manera, nosotros debemos amar a nuestro Padre, a nuestro Dios, el gran yo soy, sobre todas las cosas. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto está hablando de ¿qué? De una entrega, que de la misma manera como Jesucristo murió, se entregó por su iglesia, de esta misma manera nosotros estemos dispuestos a morir por nuestras esposas. Por eso es que a lo mejor muchos hombres podrían
al ver este versículo dudar en que, wow, ¿será que sí me caso? Porque el hecho de que yo me case, tengo que saber que yo tengo que estar dispuesto a morir por mi esposa si es necesario. Cuando está en riesgo la vida de mi esposa, yo no puedo dudar ni un segundo en anteponer mi vida por encima de la de ella, por defenderla a ella, por protegerla a ella, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos trabajar en esta área de la entrega y de entregar todo lo que nosotros somos para poder amar a Dios. Y en el caso de las mujeres, a lo mejor les es un poco más fácil, porque las mujeres son más sensibles, porque su corazón es más arraigado a buscar la presencia de Dios. Nosotros como varones somos un poco más duros en esa área. Nos cuesta un poco más el tener tiempos de intimidad con Dios. Nos cuesta un poco más el tener tiempos de adoración con Dios. Nos cuesta un poco más el poder dejar nuestro orgullo y realmente entender que dependemos y necesitamos de Dios. Entonces, como varones, empecemos a trabajar en este primer mandato, que es amar a Dios sobre todas las cosas. De esta manera, cuando tu esposa, futura esposa, o en tu hogar, si aún no estás casado, pero vives con tus padres, pero ven que tú estás amando a Dios sobre todas las cosas, de esta manera estás brindando seguridad, estás brindando confianza a las personas integrantes de tu familia. Segundo, obedeciendo a Dios. Nos dice el versículo 2 de Deuteronomio, que habíamos leído, dice, para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Nos está diciendo que ¿qué? Guardando todos los estatutos, o sea, obedeciendo todos los estatutos y mandatos. No solamente se trata de que nosotros seamos conocedores de la palabra de Dios, sino se trata principalmente de que podamos actuar con sabiduría. Y sabiduría no solamente es el que conoce, sino el que conoce, pero que también actúa, hace, ejecuta aquello que conoce. Entonces nosotros como varones debemos ser hombres sabios, varones sabios, que no solamente conocen lo que Dios nos ha establecido en su palabra, sino que también obedecemos a Dios. De esta manera estamos actuando con sabiduría. Y qué mejor que una mujer que sienta a su lado, vea a su lado un hombre que es muy sabio. Qué mejor que unos padres que vean a unos hijos que son muy sabios. Dice que obedecer, en su definición también, es cumplir rápida y gustosamente las instrucciones establecidas por Dios. O sea que cuando Dios nos dice que obedezcamos sus leyes, que obedezcamos sus ordenanzas y sus estatutos, no debe ser mañana. Por eso digo, varones, no esperemos hasta mañana para poder actuar, no esperemos hasta una semana. Muchas veces eso pasa. Si nosotros miramos, cuando la mayoría de las veces que nosotros vamos al centro, antes de todo esto, cuando podíamos ir y ayudar a llevar una comida, un alimento, y la mayoría de las personas que estaban allá se excusaban en que no querían salir de ese lugar porque sabían que iban a seguir pecando. Entonces decían, no, yo sé que a lo mejor algún día voy a volver a Dios, pero no va a ser hoy, de pronto mañana, o quizás de pronto en un futuro no muy lejano. Pero ¿por qué? ¿Acaso qué garantiza que tú vas a tener un mañana? La palabra nos dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, porque Él va a llegar como un ladrón en la noche. Y entonces ahí es donde nosotros debemos recapacitar y entender que en cualquier momento va a venir el Señor por cada uno de nosotros y que nosotros debemos estar preparados. Por eso, como dice ese refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy, varones, es donde nosotros debemos empezar a amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy, varones, es donde nosotros debemos empezar a obedecer a Dios por encima de todo. El tercer punto nos habla de enseñanza. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Esto nos está hablando de la enseñanza que nosotros debemos dar a nuestros hijos. Y no solamente nos habla de unos hijos físicos, de unos hijos biológicos, sino que también todos los como varones hemos sido llamados, según Mateo 28, 19, 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos está diciendo, enseñando, nos está diciendo también, haced discípulos. Y el discípulo, ¿qué debe hacer? El maestro, perdón, ¿qué debe hacer con sus discípulos? Enseñar. Pero para poder enseñar, primeramente nosotros necesitamos en humildad reconocer que necesitamos ser enseñados. Si tú estás en este momento escuchando esta conferencia, es porque tú reconoces que necesitas ser enseñado. Es porque tú reconoces que tú has hecho muchas veces las cosas a tu manera y no te ha funcionado. Ahora, ¿por qué no hacerlo a la manera de Dios? Créeme que nunca vamos a perder con Dios. Por eso necesitamos en humildad ser enseñados por Él. Y de esta manera todo lo que aprendemos, de eso mismo transmitimos, porque de lo que tenemos, de eso mismo transmitimos. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino en el que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Vuelvo y digo, no estamos hablando específicamente de hijos biológicos, sino también de aquellos hijos espirituales. Según Mateo 28, 19, 20. Nosotros hemos sido nos ha sido dado un mandamiento, es de tener hijos espirituales, de poder enseñar. Mientras tú no tengas un matrimonio, no estés dentro del matrimonio, debes enseñar a todas y cada una de aquellas personas que están a tu alrededor, comenzando por tu familia. A lo mejor tú tienes padres que no son creyentes, a lo mejor tú tienes un tío o cualquier familiar que no son creyentes y es tu responsabilidad, ya que conoces de la palabra de Dios, el hablar la palabra de Dios, el discipular a otras personas. Pero cuando tú ya tienes una familia, la primera responsabilidad recae en tu esposa y en tus hijos. O sea, en enseñar, en que tú como varón tienes la responsabilidad de enseñar primeramente a tu esposa y a tus hijos. Entonces necesitamos, varones, trabajar e instruir, porque dice Proverbios 22:6 que si enseñamos al niño en el camino que debe andar, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y esto quiere decir que nosotros necesitamos realmente ser capacitados. No quiero decir que ahora todos tienen que volverse aquí teólogos, los más experimentados en la palabra de Dios para poder enseñar a otros, sino que primeramente, antes que cualquier conocimiento, mejor dicho, que nosotros digamos somos los superdichos, los duchos, es en humildad. Es el poder nosotros reconocer que de lo poco que nosotros podemos recibir, de eso mismo damos. Por gracia recibimos y por gracia de nosotros debemos dar. Y de esta manera vamos a ver una nación futura que realmente está amando a Dios sobre todas las cosas, obedeciendo a Dios sobre todas las cosas, y de lo que tú le has enseñado a eso mismo, ellos van a enseñar y no se apartarán. En el punto número 4 dice proveyendo y dependiendo. Dice el versículo número 3 de Deuteronomio 6, decía que él iba a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Esto nos está hablando nos habla de alimento, y es Dios mismo quien provee el alimento. Nos usa a nosotros aquí como varones en la tierra para que, esforzándonos, como decía, labrando la tierra, trabajando constantemente, nosotros podamos hacer que nunca haga falta el alimento en el hogar. Es Dios mismo quien nos provee, es Dios mismo quien nos sustenta, pero nosotros como varones necesitamos aprender a depender de Dios. No depender de tus propios esfuerzos, no depender de tus propias fuerzas, porque a veces lo hacemos a nuestra manera y nos esforzamos y trabajamos de domingo a domingo y, mejor dicho, tenemos hasta 2 o 3 trabajos para poder llegar a que nunca le falte nada a nuestro hogar, pero no dependemos de Dios. Y cuando nosotros realmente nos liberamos de todas nuestras cargas y empezamos a decir, Señor, yo dependo de ti,
Y aun cuando la situación esté muy difícil, yo sé que tú eres mi proveedor. Dice Filipenses 4:19, y este mismo Dios, quien me cuida, su providencia, nos está mostrando su providencia, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces, wow, realmente esto nos habla de una dependencia de nosotros hacia Dios, porque Él es quien suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, varones, dejemos de angustiarnos, dejemos de preocuparnos y dependamos de Dios. Cuando nosotros empezamos a depender de Dios, vamos a ver cómo Dios en su amor y misericordia va a estar proveyendo. 1, amando a Dios. 2, obedeciendo a Dios. 3, siendo enseñados, instruidos en humildad para luego enseñar. 4, proveyendo y dependiendo. 5, poniendo un orden. Dice en el versículo 9 de Deuteronomio 6, que es el que estamos leyendo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todas estas leyes, ¿no es cierto?, que Dios nos había dicho que debíamos tenerlas presente, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué son las leyes y por qué Dios desea que nosotros podamos tenerlas en los postes de la casa y en las puertas? Para que las podamos ver. ¿Y qué son las leyes? Las leyes son aquellas que pueden traer un orden. Nosotros estábamos en una anarquía y la anarquía trae un desorden. Luego de que Dios nos muestra sus leyes, por medio de ellas nosotros nos damos cuenta que estamos en pecado. Y al estar nosotros reconociendo que estamos en un pecado, decimos, yo tengo que dejar de vivir esta vida desordenada como la estoy viviendo y necesito realmente poner un orden a mi vida. La mayoría de los que estamos acá a lo mejor vivíamos de esa misma manera, en una anarquía, haciendo lo que mejor nos parecía. Unos tomaban, otros fumaban, otros bailaban, otros hacían todo, absolutamente todo. Una vida en completo desorden, una vida como Sodoma y como Gomorra, ¿sí? Pero un día Dios nos llamó a todos y cada uno de los que estamos acá. Quizás pasaron circunstancias difíciles en nuestra vida que nos hicieron reconocer que no podíamos seguir con esa manera de vivir como la estábamos viviendo y que necesitábamos realmente poner un orden a nuestra vida, porque lo único que trae el desorden es destrucción. Y Dios no quiere ver a su pueblo destruido. Dios no te quiere ver a ti como varón destruido. Isaías 38:1 dice, Ezequías cayó enfermo y vino a él Isaías y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Pon tu casa en orden. Como varones, necesitamos poner nuestro hogar en un orden. Necesitamos poner nuestra vida en un orden. De esta manera, nosotros vamos a brindarle seguridad a nuestra esposa. De esta manera, nosotros vamos a brindarle seguridad a nuestros hijos. De esta manera, nosotros vamos a brindarle seguridad a nuestros padres. De que ellos no estén constantemente desconfiando de nosotros como hijos, como jóvenes. Porque la mayoría de los padres no están confiados en los jóvenes. Siempre están en una constante preocupación. Porque nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Nuestras acciones no están mostrando que realmente ellos pueden tener una confianza en nosotros. Pero si nosotros realmente, hombres, varones, jóvenes que están en este momento mirando, empezamos a trabajar en todo esto, créanme que van a tener matrimonios mucho más fáciles de poder sobrellevar. Créanme que van a lograr tener un Edén en su hogar, un lugar de deleite y de placer. Como varones también necesitamos trabajar en humildad y me pareció muy chévere esta imagen que vi en Facebook y la quise compartir también. Dice que en Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Nos está especificando que seamos mansos y humildes. Como varones, también necesitamos trabajar en la humildad. Necesitamos dejar todo ese ego. Y aquí en esta imagen nos dice 5 pasos para dominar el ego. Y comienza diciendo, no te sientas ofendido por todo. Cualquier cosa que quizás nos están diciendo, tu esposa, tus padres, todo lo que te dicen, automáticamente tú tomas represalias y te sientes ofendido por ello. Dice el segundo, líbrate de la necesidad de tener siempre la razón. A veces nos cuesta a nosotros, en nuestro orgullo y en nuestro ego, reconocer que nuestros padres tienen la razón. Reconocer que las personas alrededor muchas veces tienen la razón. Cuando nosotros no trabajamos en esto, créanme que va a ser muy difícil el que nosotros en humildad podamos reconocer que nuestra esposa tiene la razón. Y debemos trabajar en ello, porque a veces nos pasa. Siempre estamos cuestionando lo que dicen nuestras esposas. Siempre estamos cuestionando lo que dicen los demás. Y no reconocemos que las demás personas pueden tener razón y que los equivocados somos nosotros. Por eso, como hombres en humildad, siempre nosotros debemos acudir a nuestras esposas, porque por eso dice la palabra que nos habla de que es una ayuda idónea para nosotros. Nosotros no debemos tomar decisiones a nuestro parecer simplemente y ya sin consultarle a la esposa, sino que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión importante con respecto al hogar, siempre debemos consultarle a ella. Pero a veces por nuestro ego y por nuestra falta de humildad, simplemente dicen, no, yo no necesito y yo no dependo de lo que ella me diga. Pero a veces nos chocamos y nos llevamos, mejor dicho, nuestro tiestazo por no ser humildes y reconocer que ellas también nos pueden ayudar y que nos pueden direccionar, dirigir. Entonces, jóvenes que aún no se han casado, déjense guiar y direccionar y dar un consejo de aquellas personas que a lo mejor tienen sabiduría, ¿sí? Como un pastor, como el líder o como tus padres, y aún tú como joven no te has casado. Pero si ya te casaste, deja que tu esposa te pueda dar un consejo. Lo peor que nosotros como hombres podemos hacer es no dejar que nuestras mujeres nos aconsejen y ocultarles las cosas a ellas. 3. Recuerda que no eres superior. Esto es una idea que nosotros como hombres creemos que porque nosotros fuimos hechos primero, entonces nosotros somos superiores a las mujeres. Y aun cuando Dios nos ha dado una responsabilidad mayor a nosotros, no quiere decir que nosotros seamos superiores a ellos. Dios nos hizo iguales en su identidad, nos hizo iguales en cuanto a dignidad, pero no nos creamos superiores a las mujeres, no nos creamos superior a otras personas, sino simplemente actuemos en humildad, todo el tiempo actuando en humildad. Por eso es que necesitamos constantemente durante el transcurso del día, ¿estuve siendo humilde con mis actos? ¿O necesito trabajar en alguna cosa que quizás esté demostrando en mí un orgullo? 4. Líbrate de la necesidad de querer más. Y esto habla de que muchas veces nosotros descuidamos nuestros hogares, de que muchas veces nosotros, en el caso, digamos, de los jóvenes que aún no se han casado y que a lo mejor están trabajando, es tanto su orgullo que ellos trabajan para ellos mismos. Nunca trabajan para ayudar o proveer también para el hogar. Cuando nosotros tenemos esta mentalidad de que nosotros trabajamos para satisfacer nuestros deseos egoístas y que nos llenamos de cosas, pero no cosas como el estar pensando en yo necesito comprar una nevera, yo necesito comprar una lavadora, yo necesito comprar una estufa, porque algún día, de pronto a lo mejor, Dios, no muy lejanamente, me va a poner una mujer al lado mío y nos vamos a casar. ¿Y yo me voy a ir con qué? ¿Con mi Xbox? ¿Y yo me voy a ir con qué? Con mi cicla, mejor dicho, súper tremenda. ¿Y yo me voy a ir con qué? Con todas esas cosas que lo único que hicieron fue satisfacer tus propias
necesidades egoístas, pero nunca estuviste pensando en el futuro. Cuando tú, como joven o que aún todavía no has tenido un matrimonio y estás pensando de esta manera, o aún incluso muchos adultos que todavía no se han casado, estás pensando de esta manera egoísta, de esa misma manera te vas a comportar cuando tú estés en tu hogar. Dice el quinto, despréndete del yo y llénate de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis propias necesidades egoístas, mis propios pensamientos egoístas, mi propia manera de vivir egoísta, tiene que quedar a un lado. Ahora yo vivo la vida de Cristo en mí. Esto nos está hablando de cómo nosotros debemos trabajar en desarrollar ese ego. Vamos a ver algo que nos habla en Génesis 12, del 1 al 5. Dios llama a Abraham. De esta misma manera como Dios llama a Abraham, Dios te está llamando a ti y Dios me está llamando a mí, varón. Dice en el versículo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, Jehová nos está diciendo en esta noche, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero para que nosotros nos vayamos de nuestra casa, ¿sí?, de nuestra parentela, del lugar donde cuando vivimos con nuestros familiares, con nuestros parientes, necesitamos salir de ese lugar de una manera preparada, por favor. Por eso trabajemos en ello. A la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. La primera o la mínima expresión de una nación es una familia. Cuando nosotros hablamos de nación, en su mínima expresión podemos ver que está constituida por un hombre y una mujer que contrajeron matrimonio y tienen hijos. Entonces, él dice que esta familia o que esta nación, esta primera familia de esta nación, o sea, que no solamente la familia que le iba a dar a Abraham, sino que la nación completa iba a ser bendecida y va a ser engrandecida. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, varones, que nosotros necesitamos realmente creer lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que nuestra nación, que nuestra familia va a ser grande y va a ser visible ante las demás personas. Y muchos van a querer de lo que tú tienes. Cuando nosotros dejamos de vivir la vida como nosotros la estábamos viviendo, muchas personas van a decir, wow, la verdad yo he visto cambios en su vida. Yo me acuerdo que usted era una persona que antes se la pasaba tomando. Yo me acuerdo que usted era una persona antes que se la pasaba solo fumando. Yo me acuerdo que usted ni siquiera se preocupaba por su esposa, por sus hijos. Yo me acuerdo que usted ni siquiera se preocupaba por tener una familia porque no tenía ni siquiera la idea de tener un hogar, de tener una esposa, de contraer un matrimonio. Yo me acuerdo que usted era tan diferente en su manera de pensar y de actuar, pero ¿qué le pasó? Porque ahora yo veo que usted ha empezado como a cambiar esa mentalidad, a vivir de una manera diferente. Y yo veo que ahora usted ha sido como bendecido en muchas áreas. Antes yo lo veía de peor, mejor dicho, de mal en mal y de peor en peor. Ahora yo veo como usted realmente con ese cambio ha llegado a ser transformada su vida. Y no solamente su vida, sino la de su familia. Yo quisiera, porque la verdad, yo no quiero seguir de esta manera como estoy viviendo. Yo quiero también que usted me diga qué hacer. Y ahí es donde tú le vas a enseñar cómo fue cambiada tu vida. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y cómo tú empezaste a depender de Dios. Cómo empezaste a obedecer su palabra. Cómo empezaste a ser instruido por su palabra y empezaste a enseñarla a otros. Cómo tú dejaste tu orgullo, tu ego, y empezaste realmente a depender en todas las cosas con respecto a Dios, a creer que Él es tu proveedor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, yo quiero decirles en esta noche, varones, hay una esperanza.
Hay una esperanza para aquellos que aún no se han casado. Wow, qué bendición. Tienen realmente algo a favor, y es que pueden empezar a trabajar desde ya para cuando llegue ese gran día de poder tener una familia y de poder estar preparados. Pero para aquellos hombres o aquellos varones que a lo mejor por una u otra circunstancia no conocían o tenían un desconocimiento de todas estas verdades, hay una oportunidad, porque Abraham venía de Ur de los caldeos, un lugar pagano, un lugar donde la idolatría y donde muchísimas cosas, herejías, muchísimas cosas terribles se veían, que no le agradaban a Dios. Pero Dios le plació sacar a Abraham de este lugar. Dios saca de lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Para humillar a los sabios. A lo mejor tu vida pareciera, no, es que mi vida es muy vil. No, es que mi vida ya no tiene cambio, pero Dios nos está mostrando. Dios, a través de su palabra, nos mostró cómo Él transformó las vidas de muchas personas que realmente uno decía, wow, eran tremendos, eran malos, eran perversos, pero Dios en su maravillosa misericordia los transformó para hacer cosas grandes, para su vida como individuo, para su familia y para las naciones. Entonces yo quiero hacer un llamado, varones, el día de hoy. Y ese es el llamado que como equipo de trabajo de varones, de ministerio de varones, queremos hacer y extender a todos y cada uno de ustedes. No seamos egoístas, no pensemos en nosotros mismos, sino realmente podamos trabajar en dar un lugar de confort a nuestra familia, un lugar de bendición, un lugar de deleite y de placer. Trabajemos desde ya, varones. No dejemos para mañana lo que podemos empezar a trabajar el día de hoy. Arrepintámonos y empecemos a sembrar. Empecemos a sembrar desde el día de hoy y créanme que vamos a ver los frutos en un futuro no muy lejano. Allá donde tú estás, cierra tus ojos. Y realmente empecemos a creer que necesitamos depender de Dios. Necesitamos empezar a trabajar desde hoy, como dijimos anteriormente, no desde mañana, sino desde hoy, en desarrollar en el diseño que Dios ha planeado para con cada uno de nosotros como varones. Cierra tus ojos y en un acto de humildad, pidámosle a Dios que nos ayude. Necesitamos ser ayudados. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos herido el corazón de nuestros padres? Para aquellos que están solteros, aún incluso los casados. ¿Cuántas veces hemos herido el corazón de nuestra esposa? ¿Cuántas veces hemos herido el corazón de nuestros hijos por querer hacer las cosas a nuestra manera? Dios, danos sabiduría, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser hombres sabios para poder realmente reconocer, Señor Dios, que solos, que alejados de ti nada podemos hacer. Necesitamos de tu instrucción, Señor. Necesitamos de tu dependencia, Dios. Necesitamos realmente decir, Espíritu Santo, extiende, Señor Dios, tu mano hacia nosotros como varones. Ayúdanos, Padre de la Gloria. Ayúdanos a transformar nuestras vidas. Ayúdanos a transformar nuestros hogares. Ayúdanos a transformar nuestras generaciones. Ayúdanos a transformar esta Colombia, Señor Dios. Que no digan esa Colombia que va de mal en peor, sino que digan esa Colombia que realmente depende de Dios, que realmente refleja a Dios y muestra a Dios. Tenemos una gran responsabilidad como varones y necesitamos entender que en nuestras manos está no solamente nuestro futuro, sino el futuro de toda una nación. Hoy, Señor Dios, yo me despojo. Hoy, Señor Dios, yo te pido perdón. Y cada uno de los varones que están en este momento, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios porque sabemos y reconocemos que nos hemos equivocado.
Pidámosle perdón a Dios porque hemos hecho las cosas a nuestra manera una y otra vez. Dios, ayúdanos, Señor. Muéstranos el camino. Alumbra nuestro entendimiento. Alumbra nuestro camino. Tú dices que tu palabra, Señor Dios, toda tu palabra, Señor Dios, nos instruye, nos guía, nos ilumina, Señor Dios. Danos un corazón nuevo, Señor. Quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne y hueso receptivo, Señor Dios, a oír tu voz. Por favor, Señor Dios, en humildad te lo pedimos y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, quien gobierna nuestra vida, quien gobierna nuestro hogar. Hoy, Señor Dios Todopoderoso, creemos en que salimos de este lugar dependiendo completamente de ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias a ti, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias, varones. Gracias por estar muy atentos a lo que Dios ha querido traernos el día de hoy. Y pues espero que haya sido un tiempo realmente de mucho confrontación, primeramente, que nos hayamos sentido confrontados con la palabra, reargüidos con la palabra, pero que realmente nos sintamos retados también, porque esto es un reto de valientes. Y empecemos a trabajar y desarrollar todas y cada una de aquellas cosas que hemos podido aprender el día de hoy. Bendiciones para todos. Bueno, a todos los varones, bendiciones valientes. De verdad queremos darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que nos ha dado y también la invitación para que siga conectado a estos tiempos. Cada 15 días nosotros estamos haciendo